Primera de Corintios 12, versículo 12 y 13. Bautizados por un mismo espíritu. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman el cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres. Pero todos fuimos, dígalo ahí. ¿Quién lo bautiza usted? Cristo. ¿Quién lo bautiza usted? ¿Quién lo sumergió? Cuando usted cree, usted antes era pecador. Usted antes no pertenecía a la familia de Dios. Usted no era digno de llamarse hijo de Dios, porque el primer Adán pecó. Y como el primer Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que venir Jesús y en su obediencia ser llamado el segundo Adán, obedecer para ser bautizados a través de Cristo, a través de creer en Cristo. Acá el apóstol lo habla claro, nos sumergió en la familia de Dios. Usted es bautizado por el Espíritu Santo cuando usted es añadido a la familia de Dios, cuando usted es sumergido, y ahora habla de un solo cuerpo. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a hablar mal del cuerpo, a buscarle el pero al cuerpo, nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo. Pastora, lo está diciendo muy fuerte. Sí, porque quien lo introdujo a usted en la familia de Dios es la fe y el bautismo de su espíritu. Hoy usted puede arrodillarse. Hoy usted tiene ese poder que hablan. Pero ¿por qué yo no habito en el poder? ¿Y sabe por qué esta enseñanza en esta mañana? Porque el Espíritu Santo me decía en esta mañana, no me conocen. Los quiero llevar más profundo, más profundo. Conocen el problema, conocen la necesidad, pero no me conocen. ¿Usted sabe por qué usted está en esta tierra? Usted se prepara para el cielo, para conquistar el cielo en la tierra, no cuando llegue allá arriba. Usted va a llegar al cielo a consecuencia de que usted viva bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en la familia de Dios. Que usted tome esto para usted. Yo habito en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el de Cristo. A través del bautismo que Cristo me dio. Juan el Bautista es claro y dice, yo los estoy bautizando en agua. ¿Por qué nos bautizamos en agua, pastora? Porque le damos al mundo una manifestación. Yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Eso es una manifestación. Pero la realidad de tú ser bautizado significa que fuiste sumergido en la familia de Dios a través de Jesús. Tú vas a ser bautizado por el Espíritu en el momento que crees en Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cuántos bautizados hay aquí por el Espíritu Santo? Todos. Todos. A no ser que alguien vino hoy por primera vez y no conoce al Señor, y con mucho gusto vamos a hacer que abra su corazón. Pero somos bautizados por Cristo. Por eso Él dice, los bautizaré en Espíritu Santo y fuego, en el Espíritu que es de Dios. Vamos a hablar de la palabra, no vamos a hablar de doctrina de hombre, porque ¿sabe por qué como iglesia vivimos derrotados? Porque no reconocemos el poder que habita en nosotros. Por eso hay algunas culturas o costumbres o países o incluso ahorita movimientos que quieren volverse al mesianismo, quieren hacer todo según la ley, porque a la verdad eran salvos solo los que cumplían la ley. A la verdad solo era salvo el pueblo de Israel. Esa es una sola porción de las naciones era salvo. Por medio de Cristo, nosotros somos sumergidos, somos bautizados con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que viene de Dios, y ahora somos la familia de Dios. ¿Puedes decirle al que está a tu lado, eres la familia de Dios? Entonces recordamos que el Espíritu Santo
viene mediante el reconocer a Cristo como el Salvador, mediante el arrepentirnos de la vieja naturaleza en la cual vivimos. Yo me arrepiento con un arrepentimiento genuino. No es que me arrepiento porque me conviene o porque es que tengo una situación. El arrepentimiento tiene que ser genuino de mi corazón para que el Espíritu Santo pueda habitar en mí por la fe. Tiene que venir un arrepentimiento genuino. ¿Puedes creerlo en esta mañana? El bautismo es un hecho que debe ser creído por ti. Por ti. El bautismo es creído por ti. Viene a consecuencia de tu fe en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo viene a consecuencia de tu fe en Cristo. ¿Quiénes son bautizados? Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. ¿Quiénes son bautizados? Todos los que han decidido tomar a Cristo como el Señor de su vida, como quien gobierna la fe. ¿Cómo vive un bautizado por el Espíritu Santo? Crucificando las obras de la carne. ¿Cómo yo manifiesto, pastora, que yo tengo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo tú lo manifiestas? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es amor, gozo y paz. Paciencia, templanza, pero eso tiene que gobernarte. Eso tiene que gobernarte por la fe en Cristo. Lo que es el Espíritu Santo tiene que gobernarte. Y ya tú y yo no vivimos como derrotados por un sistema, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros, que mayor es el que venció. ¿Sí? Y comenzamos a caminar en la posición de autoridad que el Espíritu Santo quiere que tú y yo caminemos. Efesios 4, 4 y 6. Somos sellados con las arras del Espíritu y bautizados con su Espíritu Santo. Sellados para Él. Sellado. El Espíritu Santo no se duerme en ti si tú no tienes relación. O se duerme en nosotros si no tenemos relación. Pero jamás se nos es quitado. Jamás se duerme. No apaguéis, no contristéis, avivad el fuego. Porque yo no sé cuál es tu comida favorita, Lorena, pero yo te conozco. Cuando alguien me hable de Lorena Chueco, yo sé quién es Lorena Chueco, pero no conozco porque no tengo relación. Así no conocemos quién es el Espíritu Santo en nosotros porque no hay relación. La llenura del Espíritu Santo, que es nuestro ayuno de hoy, viene a través de la relación. Hay versículos donde dice que son llenos por la impartición de las manos, pero eres lleno a través de que te imparten las manos porque el apóstol estaba lleno. Pero si Pedro y Pablo no hubieran estado llenos del Espíritu, no podían repartir aquello de lo cual no está lleno. ¿Saben cuántas personas a mí me han dicho esta semana? Se les murió una niña, se les murió un niño, a nosotros partió la hermana Surima, el espíritu de muerte allá afuera. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el poder, el espíritu de la vida, porque estamos perdiendo nuestro tiempo, posicionando los ojos como iglesia, en que la iglesia es otra cosa. La iglesia es el Pentecostés continuo de usted y yo cuando nos reunimos, de usted y yo cuando nos llenamos. Amén. Efesios 4:4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ese es el cuerpo de Cristo. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Un solo bautismo por la fe. Por la fe. Por la fe. Usted va a hablar en lengua
va a discernir espíritus, va a tener don de ciencia, va a tener a consecuencia de ser lleno. Y ya los vamos a ver. Volvemos a Hechos 2, pero ahora en el 4. Ellos fueron bautizados, porque Hechos 2 es la primera iglesia. Antes nunca se habló de iglesia. ¿Usted tiene eso claro? Que somos iglesia a partir de que el Señor murió, a partir de su resurrección, a partir de su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Somos iglesia porque Él nos introdujo en el pueblo. Él nos introdujo en la familia. Estamos sumergidos, estamos bautizados con el Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo es más allá de que usted tiemble. Eso es una manifestación. De que a usted le dé calor, eso es una manifestación. De que usted hable en lengua, eso es una manifestación. De que usted tenga gozo, se ría, muchas veces esté en una situación y usted eso es una manifestación. Y ya lo vamos a ver en 1 Corintios. Pero el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, porque el Señor dice en su palabra, habita con ustedes y después habitará en ustedes. Cuando Él está sentado con los discípulos, le dice, Él mora con vosotros, pero después que yo me vaya, habitará en ustedes. En ustedes, después de su resurrección. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo y por qué viene el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles reciben la promesa? Porque fueron testigos de la cruz y creyeron en la resurrección. Es necesario creer en el Cristo resucitado. Es necesario creer en el Cristo. Ellos en Hechos 1 se sientan y Él les dice la promesa. No recibieron el Espíritu Santo ahí, ni Él les impuso mano. Cuando yo me vaya, el Espíritu viene. Porque era por la fe. Porque el Espíritu Santo es por la fe. Por eso es que una parte del fruto es fe. Pero eso va a venir a consecuencia de amar en la posición de Dios. Amar de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Cuando yo me posiciono y tomo para mí el amor de Cristo, entonces yo comienzo a caminar como una iglesia de poder, porque el Espíritu Santo me bautizó, independientemente que yo hable lengua o no. Ahora, ¿qué pasa con usted ser lleno del Espíritu Santo? Y estoy llevándolo para que usted sepa intencionalmente cada día de ayuno, porque la palabra es intencional y es de orden. Si nosotros hoy ayunamos por reconocer el amor de Dios, a consecuencia de yo reconocer el amor de Dios, voy a entender en dónde yo estoy sumergida. Y saben algo que quiero quebrantarles en esta mañana y que quiero pedirle ayuda al Señor, que me ayude a quebrantárselo. El Espíritu Santo lo bautiza a usted una sola vez y para siempre. Usted está bautizado y sumergido en la familia de Dios una vez y para siempre. Por haber creído en Jesús como su Señor y Salvador, y su nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Una vez y para siempre. 2 Corintios 5:17. El bautismo del Espíritu viene a consecuencia de mi posición dentro de la familia de Dios. Viene a consecuencia de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario y tomó para mí. ¿Usted lo comprende? Yo soy bautizado. Yo estoy viendo acá personas bautizadas por el Espíritu Santo aun cuando no hablen lengua. ¿Y saben por qué esta palabra esta mañana? Porque cuando nosotros anulamos la voz del Espíritu Santo y el enemigo comienza a decirte, pero es que tú necesitas que Benny Hinn te imponga la mano, es que tú necesitas que tú vayas para tal lado, tú anulas el sacrificio de la cruz, porque Benny Hinn ni murió por ti ni morirá por ti, pero Cristo sí lo hizo. Entonces hay pequeñas cosas que pudren el perfume del perfumista y pequeñas zorras que se han metido en nuestro corazón para inhabilitar una palabra, por religión, por forma, porque a mí hasta pero la palabra es una sola.
ahorita y desde hace 2000 años que se viene escribiendo. Son sumergidos. Pablo lo recibe así. Y si usted lo busca, que yo le voy a dar todos los versículos para que usted lo busque, cuando la palabra dice llenos del Espíritu Santo, no es que descendió, es que ya ellos estaban llenos. Y usted lo va a llevar de tarea para la casa. Porque esta palabra le tiene que a usted avivar el espíritu de poder en su vida. Si usted no tenía sino harina, pan y queso en la casa, mañana tiene que comprarse una mantequilla. Ah, pastora, para eso recibimos el Espíritu Santo. Sí, para que usted venza el mundo y todos los poderes de este mundo. Para eso usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Tómele foto, vuélvalo a poner aquí. ¿Cuál es su condenación? ¿Por qué usted apaga la voz del Espíritu Santo? Sí, ¿por qué apagamos la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué ponemos en tela de juicio que Él nos bautizó? Si la palabra es una sola. Hay condiciones donde muchas veces se te impone la mano, pero no para recibir el bautismo, para avivar el don, para fortalecer el don, para ser llenos y multiplicar un don, pero no para ser bautizados. El bautismo solo viene de Cristo. De Cristo. No le ponga una autoridad a ningún hombre que no tiene. El bautismo del Espíritu Santo vino a ti por creer en Jesús como el Señor y el Salvador. ¿Qué condiciones hay para ser bautizados por el Espíritu Santo? Hay una condición. Hechos 16:31 y Hechos 11:15 y 17. ¿Me colocan esos dos, por favor? Hechos 16:31. Hay una condición para ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahí dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hechos 11:15 y 17. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. 16. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 17. Como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para ser estorbo de Dios? ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Cuando creyeron fueron sumergidos. Y ahí dice, a esos gentiles, porque eran tratados como alguien que no. Ahora usted entiende su poder. Ahora usted está sentado ahí. ¿Quién mora en mí? La iglesia no ha entendido eso. No ha entendido eso. Pero eso lo entendió Pablo. Eso no lo puede entender la religión. ¿Y sabe por qué se lo digo con propiedad? Porque en Hechos 9 nos habla de la más grande conversión y es la de Pablo. Y Pablo, ahí usted se lo lleva para su casa, coloque Hechos 9. La pastora me puso Hechos 9 de tarea. Ahí es la conversión de Pablo. Pablo no creía en Jesús. Pablo creía que Jesús era mentira. Pablo creía que eso era una apostasía que se estaba levantando. Y ahí Saulo de Tarso va y busca cartas a los principales de la sinagoga, pero es tumbado del caballo. Y el Señor le habla y le dice, ahora esperarás que tal persona vea a tal lugar que orarán por ti. Y Ananías ora por él, se le caen las escamas de los ojos, así lo dice, y es lleno del Espíritu Santo. Todo el hombre que usted vio que habla del Espíritu Santo, que nos está enseñando hoy, antes no creía. Y le vino cuando creyó en Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es una posición permanente. Sumergido en el Espíritu Santo es permanente. No se va ni viene. Él
la llenura del Espíritu, va a depender de tu relación. Exactamente. El bautismo lleva a menguar, a morir a la carne y a las posiciones para vivir en el poder del Espíritu Santo. Las Escrituras nos hablan de la forma en que somos bautizados por el Espíritu Santo. No nos habla de la forma, no hay una forma, sino en cuanto tu vida experimenta ese bautismo. No hay una forma para ser bautizado, pero cuánto tu vida experimenta ese bautismo, lo van a decir tus actos, lo van a decir tus hechos. Romanos 8:13. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, la naturaleza de la carne muere. Una cosa, perdón que estoy hablando aquí para allá. ¿Quedó claro? Que el bautismo se recibe por arrepentimiento y por creer. La condición para recibir el Espíritu Santo es un arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte de la vieja naturaleza y creer en Jesús como el Señor y el Salvador y tomar esa naturaleza, decir hasta aquí. Ojo. Y saben, quiero quebrarles otra parte de la religión. No me voy a meter en que si usted toma cerveza o no. Ese es su problema con Dios. Y a medida que usted va sumergido más, van a haber debilidades en usted que van a menguar porque Él va a crecer. Pero si algo sí le digo es que parte de tener el bautismo del Espíritu Santo es luchar contra las obras de la carne, que es la envidia, que no tiene nada que ver con una cerveza. Porque la religión le puso que tú no estás lleno si te tomas una cerveza. Yo no lo estoy mandando a usted a tomarse una cerveza. Ojo, por favor. Dios mío bendito. Sino a usted ir posicionado a dónde. Las obras de la carne que hablamos es la fornicación, es la envidia, es el adulterio, es el continuo estar ahí revolcados en ese pecado, es mentir, ¿sí? Es idolatrar, esas son las obras de la carne que nos habla Gálatas 5, 24 y 25. No tiene nada que ver con la cerveza. El que usted no beba, yo no beba. El que yo no fume, usted no fume. El que yo no me parezca aquí con una minifalda que se me vea todo, es consecuencia de que el Espíritu ha hecho en mí. Por eso es que si alguien viene para acá y usted lo ve entrando en chores, usted lo sienta, pero usted no le diga nada, porque usted no murió por él. Quien murió fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me comprendes? Y esa persona, tú la vas a llevar a creer, a consecuencia que tú, esa sonrisa, Lorena, sea la imagen del Espíritu Santo que obtuviste por Cristo. Pero cuando nosotros le ponemos formas al Espíritu Santo, es que no tengo el Espíritu Santo por esto, por aquello. Pero si usted envidia, hágase una retrospección. De Gálatas 5, se lo voy a dejar de tarea. Del 20 para abajo. Usted se lo lee del 20 para abajo. Y ahí le van a decir cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, que usted y yo lo estamos estudiando. Y entonces usted va, ¿en qué parte es que estoy yo? ¿Y en qué parte es que no estoy yo? Estoy hablando con la palabra, porque la iglesia no tiene nada que ver con religión. La iglesia fue pagada a precio de sangre. Amén. Gálatas 6, 14 y 15 en NTV. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que ya hemos sido transformados en una nueva creación. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Dígame qué hace. Dígale al que está a su lado, ¿qué hace el bautismo del Espíritu? Te transforma. Te transforma en una nueva creación. Te transforma en una nueva creación. ¿Sí? Te transforma en una nueva creación. ¿Puedes internalizarlo en esta mañana? Me transforma en una nueva creación. Aquí estaba por el Espíritu Santo, pero no tengo tiempo para hablar de eso. Ahora, ser bautizado me lleva a la promesa inminente de Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas.
Ya lo vamos a ver en Hechos 2:4. Ese día los apóstoles fueron bautizados y llenos, porque tuvo que ascender el Señor, vuelvo a repetir, para que el Espíritu viniera. ¿Sí me comprende? Usted y yo, cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos somos sellados con las arras del Espíritu y bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a consecuencia de ese bautismo va a venir una llenura. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba la capacidad. Y aquí nos vamos a ir de una sola vez para Corintios otra vez. Primera de Corintios, por favor, 12. Voy a comenzarlo a leer en el 3. Pero si usted tiene Biblia, por favor ayúdeme porque a lo mejor salto algún versículo, ¿sí? Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu de Dios. Para decir que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo tuvo que habitarte. Pero ese decir Jesús es el Señor, ¿tú estás entendiendo ese peso? Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús, yo obedezco a Jesús. ¿Tú estás entendiendo ese Jesús que habla ahí? No, porque no es sino que Jesús sea mi Señor. Que lo que es Jesús me gobierne. Que la obediencia de Jesús sea, que el corazón de Jesús sea mi corazón. Hay distintas clases de dones espirituales. La estoy leyendo en NTV. La estoy leyendo en NTV por si acaso hay alguna diferencia en el vocabulario. Pero el mismo Espíritu es la fuente de todas ellas. El mismo Espíritu, un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Amén. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Para qué se te fue dado el don? Para ayudar mutuamente. El don se te fue dado. Lo que tú hoy debes manifestar y debes ser lleno, se te fue dado a consecuencia que te fue introducido en la familia de la fe. El don que te es dado es para tú habitar en la familia, para tú habitar en la iglesia, para tú habitar en el pueblo de Dios. A otro el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don debe tener cada uno. ¿Pero por qué Él lo decide? Porque es conforme a tu propósito, no conforme a lo que tú quieres. ¿Sabes por qué los apóstoles recibieron en ese momento el don de lengua? Porque ellos iban a ser enviados. Y en ese momento con ellos habían personas que hablaban. Más adelante, si usted se estudia Hechos, dice, y comenzaron a entenderse. Porque habían personas que no hablaban. Entonces ellos fueron llenados con él. No fue que era necesario. A consecuencia, después Pedro sanó, Pablo sanó, o sea, vinieron dones, sacaban fuera los demonios. A consecuencia hubo capacidad, hay dones que no son por el bautismo, son consecuencia de la llenura. ¿Y sabe por qué Benny Hinn y yo soy testigo de eso? Ese hombre llama al Espíritu Santo o dice Espíritu Santo ven en su forma, yo se le respeto como lo hace y el viento es tan fuerte que todo el mundo se cae porque él tiene una relación que usted y yo no hemos alcanzado. La consecuencia de la llenura del Espíritu hizo que la sombra de Pablo sanara. La consecuencia de la llenura del Espíritu, de mi relación con el Espíritu Santo, va a ser que yo esté contento en todo tiempo,
teniendo o no teniendo cualquiera sea mi situación. La consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, de yo estar lleno, sumergido de mi relación con Dios. Por eso son dos cosas. El bautismo del Espíritu depende que tú creas, depende de la fe, pero la llenura del Espíritu va a depender de tu relación. Y tú vas a comenzar a manifestar lo que el Espíritu Santo es a consecuencia que tú estés lleno de Él. Si yo me siento aquí al lado de una persona que usa una colonia Tommy, ¿tú sabías que esa persona llevaba una colonia Tommy o una colonia original? Porque eso no se le quita. Porque los perfumes originales, tú te puedes sentar al lado y se te pega el perfume de la persona. ¿Por qué este ejemplo tan sencillo? Porque así es. Él es original, Él es genuino. No le pongas una forma. No, el mismo espíritu va a funcionar en Astrid de una forma y en Francis de otra forma. Solamente que yo me quiero copiar, pero aquí no dice que te copies. Aquí dice que a cada uno le fue dado conforme al propósito, conforme a lo que Él determinó. Amén. ¿Puedes entenderlo? Nos conectamos con esta verdad, que no hay nadie más importante. Antes se pensaba que una persona tenía que quedarte solo. Sí se imparte, ojo, sí se imparte. Sí hay una forma del Espíritu que imparte de la llenura, ¿sí? Pero tú no puedes impartir de algo que no estás lleno. ¿Y sabe por qué Venezuela está así? Porque la iglesia no ha entendido esta palabra. Y nos hemos ocupado en venir a la iglesia con otros y no de ser llenos del Espíritu Santo, para que en mi casa, en mis generaciones, en mis hijos, en mi nación, comience a habitar el poder. Esta gente estaba perseguida, los apóstoles estaban perseguidos. Yo estoy hablando de una iglesia, de hecho, que comenzó a ser perseguida. Y Saulo de Tarso comienza incluso a matar y a perseguir esa iglesia. Y aquí estamos usted y yo después de 2000 años, porque la verdad nadie la puede callar. La verdad camina y el Señor les dice, el Espíritu Santo, ¿quién los guiará a la verdad? ¿Quién es la verdad? Él no te dice ahí que te guiará a una doctrina, que esta es la iglesia verdadera. La única iglesia verdadera es la que se cimente en Cristo y en la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica de la palabra. Eso es lo que es estar cimentado en la doctrina de los apóstoles, y por eso hoy se los aclaro, en la doctrina apostólica, ¿sí? No en que haya un fuego extraño. Y a partir de ahí yo comienzo a caminar en el espíritu de poder, en el espíritu de poder, porque el Espíritu Santo nos da poder. ¿O no te ha sucedido? A mí sí. Que yo oro un vaso de agua y le pido, Espíritu Santo, sopla vida, haz algo, haz un milagro. ¿No te ha sucedido que has orado por alguien y ese alguien se ha sanado, se ha mejorado, se le ha quitado el dolor? No eres tú, es de lo que tú estás lleno. ¿O no te sucede que cuando tú tienes comunión con el Señor, cuando has tomado tiempos de relación con el Señor, tú ves al presidente Maduro de otra forma? Pero cuando no, tú y yo queremos matarlo, ¿verdad? Eso va a ser consecuencia de tu llenura, porque tú sabes que estamos viviendo un proceso. Por eso es que Pablo dice, ora por sus autoridades. Entonces, no le pongas el lugar a un gobierno de hombre donde solo debe estar el gobierno de Dios. No le pongas el lenguaje, dice la palabra, que hablarás. Y quiero que me acompañen. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22, eso sí se las voy a leer en PDT. No detengan la obra del Espíritu Santo, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. No detengamos la obra del Espíritu. ¿Quién detiene la obra del Espíritu? Y voy a colocar el versículo que sella la llenura del Espíritu Santo, como lo que dice la hermana Lorena, como una continuidad en tu vida y en la mía. Efesios 5, 18, pero lo vamos a leer hasta el 20. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu
Santo. Sean llenos. El bautismo es algo que ya fue, pero la llenura es un presente continuo en tu vida. Sean llenos. Ve lo que dice la palabra. Tú puedes creer en Dios y no estar lleno de Dios. Puedes estar bautizado con el Espíritu Santo, pero no estar lleno de Él. Estar lleno de Globovisión, de Venezolana Televisión, de lo que dice el diario nacional. Porque, hermano evangélico, si usted no lee la palabra, si usted no pone adoración, ¿cómo yo me lleno? Con cánticos, con salmos, hablando lo que edifica, así lo dice la palabra. Eso va a levantar mi fe. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que cuando no nos congregamos nos enfriamos. Por eso es que es un deber suyo y mío mantener el fuego del Espíritu. Ayer hubo una fogata y esta mañana estaba compartiendo esto con Luisa. ¿Qué hace una fogata? Necesita un combustible, necesita una madera, ¿verdad? Porque el fuego hay que prenderlo de alguna forma. Y después necesita el fuego. ¿Quién es el combustible para mi fogata? Para yo mantener mi fe en el autor y consumador. Mi fe en el campeón. Mi fe en quien comienza. ¿Quién es la madera? Eso sería la intimidad. La madera va a traer ese fuego vivo. Imagínate una fogata, el fuego va a ser consecuencia de tu intimidad, de tu relación con Dios. Lo grande que tú estés, el fuego del Espíritu, tu lámpara encendida, va a ser consecuencia. No sé si todos ven acá y podemos hacer un repaso. Bautismo es una obra que Dios ha hecho una vez y para siempre y que nunca se repite. La llenura necesita ser repetido. El creyente que no está lleno necesita ser llenado. Ejemplo, la fogata. Y necesita ser repetido continuamente. Porque necesitamos continuamente ser llenos de amor, ser llenos de paz, ser llenos de gozo, ser llenos. Eso es un continuo. Por eso lo respiramos cada microsegundo. La vida de Dios la respiramos cada microsegundo porque eso necesitamos. El bautismo en el Espíritu es aquella obra de Dios mediante la cual el creyente es sumergido en Jesucristo y en su cuerpo, que es la iglesia. Llenura. La llenura del Espíritu es la obra de Dios mediante la cual Él llena y controla y capacita al creyente que es sumiso y dependiente. Está listo para el uso del Maestro. Nadie que no quiere morir puede ser llenado del Espíritu Santo. Porque o controlas tu vida tú o la controla el Espíritu. Solo aquella persona que dice, voy a dejar mi voluntad. Cada creyente ha tenido este bautismo. No todo creyente está lleno del Espíritu Santo, aunque debería estarlo, ya que es la voluntad de Dios para todos. No es que Dios ama más a una persona que manifieste que a nosotros, pero depende de cuánto nosotros creamos en Él. Nunca se le manda al creyente que sea bautizado en el Espíritu Santo y tampoco se le manda a buscar el bautismo. Al creyente se le manda a estar lleno del Espíritu Santo. ¿En qué versículo de la Biblia usted me sustenta que el Señor Jesús le dijo a usted que usted tiene que buscar el bautismo? No hay sustento. Vendrá sobre ustedes. Vendrá. Yo haré, dice el Señor, el Espíritu es Él. Y eso complementa la porción de Isaías 11 donde dice, reposará sobre Él el Espíritu del Señor. Entonces, Él habitaba, el Señor Jesús, en el Señor Jesús habitaba el Espíritu del Padre. Jesús vino a mostrar al Padre y el Espíritu Santo muestra a Jesús. Amén. El Espíritu Santo muestra a Jesús porque es el Padre mismo en nosotros. Amén. Esta mañana es una mañana de respirar profundo. Aquí les expliqué un poco. Se usa en tiempo pretérito. Porque ahí me fui muy doctrinalmente, pero ahí ha sido hecho ya. No depende. Ya el bautismo del Espíritu Santo es a consecuencia que tú creas. No depende de que tú hagas algo.
solo creer, es por la fe. Se usa el tiempo presente, sé llenos. ¿Por qué? Porque debe ser una realidad de todos los días. Y eso puede menguar. Nadie te puede quitar el que el Espíritu Santo ya fuiste sellado con él, pero tú sí puedes quitar de escuchar su voz. Tú sí puedes quitar de habitar en la paz, en el gozo, en la templanza. Tú sí puedes decidir. ¿Por qué? Porque si no hay relación, no hay llenura. Amén, Francia. No hay llenura. El creyente es colocado en Jesucristo y en su cuerpo en el momento en que confía en Cristo como su Salvador. Como resultado, el creyente está en Cristo, está bautizado por su Espíritu. El creyente es controlado y capacitado por Dios para dar testimonio, ser testigo de Cristo y manifestar su vida y para servir. Pero ese creyente es controlado cuando se deja controlar por el Espíritu, cuando la naturaleza del Espíritu lo gobierna. Y esta fue la idea que Dios tuvo en el diseño original. Que usted y yo fuéramos fructíferos, llenos de lo que Él era, para multiplicarlo y llenar la tierra. Eso. Pero ¿de qué usted ve que está llena la tierra? Y por eso les estoy dando toda esta explicación esta mañana. ¿De qué está llena la tierra? De maldad. Aquí lo está diciendo Astrid. ¿Qué está pasando entonces con el fruto del Espíritu en nosotros? La condición para ser bautizado en el Espíritu, la persona inconversa tiene que creer en el Señor Jesucristo. Me faltó arrepentirse. Para ser lleno del Espíritu, el creyente tiene que confesar todo pecado conocido, depender de Dios y no de la carne, y rendirse totalmente al control de Dios. Al control de Dios. El bautismo del Espíritu es algo que tiene todo y cada creyente. La llenura del Espíritu es algo que todo y cada creyente necesita y que puede o no tener. Próximo. El bautismo involucra posición. La persona bautizada tiene una posición enteramente nueva. Está en Cristo. La llenura involucra poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu se relaciona con la salvación de la persona. Es una de las muchas bendiciones de la salvación que se encuentra en Cristo. La llenura del Espíritu se relaciona con el andar de una persona y su comunión con el Señor. El creyente espiritual es el creyente que está conscientemente lleno del Espíritu. Consistentemente, perdón. Y conscientemente también, me faltó conscientemente. Un creyente nunca podrá ser desbautizado. Dios nunca quitará a un creyente del cuerpo de Cristo. El creyente tiene una posición segura en Cristo. Un creyente puede ser desllenado por causa del pecado en su vida, por no querer someterse al control de Dios o no confiar en sí mismo en vez de poner toda su confianza o por confiar en sí mismo en vez de poner toda su confianza en Cristo. Porque te vacías del Espíritu y te llenas de obras de la carne cuando crees que es por ti. Te llenas de orgullo. Aquí algo histórico. El bautismo del Espíritu Santo sucedió como sigue. Hechos 2, los judíos llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Los judíos no eran salvos, porque recuérdense que nos salva la cruz. Y el que no cree en la cruz no está salvo. El que no cree en Cristo como Señor y Salvador no está salvo. El Mesías, Cristo, es nuestra salvación. Y Él es el boleto de nosotros en el cielo. Por eso es aquí, en la tierra, donde nosotros nos preparamos para el cielo. Hechos 8, los samaritanos llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Hechos 10, los gentiles llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy en día todo creyente llega a ser miembro del cuerpo de Cristo en el momento en que ejerce la fe salvadora. Entonces, iglesia, el bautismo y la llenura pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los creyentes fueron bautizados, Hechos 1:5, y ver Hechos 11, y fueron llenos en Hechos 2:4, en el que les cité, y llenos del Espíritu Santo. Para tú demostrar que el bautismo del Espíritu Santo
Tú tienes que creer genuinamente, haberte arrepentido, ser nueva criatura. Entonces, por eso, iglesia, hay que entender que hacer una oración de fe en un lugar donde no hay una atmósfera de entendimiento, cuando nosotros salimos a evangelizar, la oración de fe no se puede hacer como una pesca deportiva, que tú vas a agarrar el pececito y después lo vas a lanzar medio muerto o lo vas a quedar casi muerto. Hay que dar entendimiento. Porque en esta mañana tú estás sentado tomando un entendimiento a consecuencia que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Sí, pero ¿quién ayuda a otros? Solamente que tú te sumerjas en ese espíritu, seas lleno y podamos ayudar con entendimiento. Pero la salvación en mi parte, o sea, esto es algo personal, a través de algo que le he pedido al Espíritu, no se pierde porque tendrías que invalidar la cruz. Mas hay doctrinas que dicen que si se pierde, si va al mundo. Pero yo creo que Dios en su infinita misericordia tiene misericordia de nuestras debilidades. Y hasta el último momento, por eso es que nosotros no podemos decir, porque pasa entonces el de la cruz, ¿sabes? El del ladrón de la cruz. ¿Quién le mostró a ese hombre? Nada, porque ni siquiera podría decirse que era miembro ni del Sanedrín ni de nada de eso. Pero creyó y le dijo, estarás conmigo hoy en el instante de la muerte. Entonces, ya ahí nos metemos en algo donde no se nos es, ¿sí? Porque solo hay un justo juez, solo hay alguien que se sienta en la silla del juicio, ese es Jesucristo el Señor. De nosotros es estar llenos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Él es la persona de Dios en nosotros. Cuando nosotros entendamos eso, el Dios que nos da la respiración, nosotros vamos a comenzar a caminar diferente, iglesia. No lo hemos entendido. Y por eso dejamos, como lo decía Luisa, que el pecado gobierne, que la amargura gobierne, que la altivez gobierne, que la baja autoestima gobierne, que lo que otro, porque ¿sabes qué? Dependo de un carro para que alguien me estime. Dependo de dónde vivo para yo ser alguien. Tú no dependes de eso. Porque el domingo pasado estaba la hermana sentada allá, ya hoy no está, porque dependemos de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Tú puedes entender eso? Por eso cada día de tu vida tiene que ser un día más lleno de Él. ¿Saben, amados? ¿Qué me decía esta mañana el Señor? Ni aún tú, diciéndome a mí, ni todo mi pueblo me sabe disfrutar. Eso es como que yo te ponga a ti en tus manos un esmeril, una cosa, yo no lo sé usar. Tengo ese regalo. Humberto me puede regalar a mí el esmeril porque él lo tiene y me lo regala, o él, pero yo no lo sé usar. Porque no ve ni siquiera cómo es que esto se usa, o preguntado a la persona que me lo dio, ¿cómo se usa este regalo? ¿Cómo puedo disfrutar de este regalo? Y así somos como iglesia. ¿Sí? Tenemos un regalo y ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es vivir en paz, en gozo, en amor, a pesar de las circunstancias, y no lo disfrutamos. Vivir en familia y no lo disfrutamos, porque díganme si a veces la familia, ojalá estuviera sola, pero ¿cómo? Si eres bautizado en el Espíritu para vivir en una familia. Siempre fue el sueño de Dios que nosotros habitáramos en familia. Es el sueño de Dios que nosotros cerremos la puerta y oremos a Él. Pero nuestro hábitat siempre tiene que ser la familia, la iglesia, la familia de la casa, la familia. En el trabajo hacemos familia, en la casa somos familia, en todo lugar. Sí. Entonces, ¿por qué esta semana? No quiero usar esa palabra de mi esposo desafía, pero desafíese usted mismo. Yo necesito aprender, yo les confieso que yo necesito aprender a disfrutar del Espíritu Santo de Dios. Porque estoy tan pendiente de la situación de mi país y no pendiente del poder que Él tiene. Y por eso como iglesia estamos así como estamos en este lugar. Y por eso nos han sucedido cosas, situaciones. Porque ¿qué nos gobierna? ¿El televisor, el periódico, el dólar, el celular? ¿O la relación con Dios? ¿O la llenura?
El que yo tenga un carro no significa que voy a ser salva, ni que soy más que nadie. Porque el que tiene 2 pies, ese sí está lleno, porque está completo. Y el que no los tiene, yo no sé si alguien aquí sabe cuál es ese hombrecito que no tiene ni brazos ni pies. Náguara. Esa es la vergüenza de media humanidad. Esa es la vergüenza de media humanidad. Pero ¿saben qué tiene él? El Espíritu Santo de Dios. Lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo. Porque alguien que se pare sin manos y sin pies, hablarle de Dios con la forma que Él lo hace, a gente con manos y pies que puede salir corriendo y hacer para el Señor, bendito sea Dios. Él es la vergüenza de media humanidad. Por eso es que lo vil y despreciable usa a Dios para humillar. ¿Ah? Solamente. ¿Qué necesita Él para vivir? Solo. Él es la prueba en este momento. Que solo el oxígeno de Dios, la vida de Dios, tiene mucho más llenura que nosotros cuando se para en un auditorio sin manos y sin pies. A decirle a mucha gente con manos y con pies, yo tengo un Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos manos y pies y tenemos una familia, tenemos una nación, tenemos una familia como iglesia, ¿qué hacemos odiando? ¿Qué hacemos nosotros en obras de la carne? ¿Qué hacemos nosotros pendientes de lo que nos hicieron? Llévese ese versículo en su corazón.